Cuando entras en la vida de un narcisista, no estás tratando con una persona, estás entrando en un laberinto oscuro, construido con máscaras, manipulaciones y silencios calculados. No hay calidez real, solo un reflejo distorsionado de lo que aparentan ser. Cada palabra, cada gesto, cada caricia, está ensayada. Porque detrás de esa fachada perfecta, lo que realmente habita es el terror. Un miedo profundo a ser descubierto, a que veas lo que ellos jamás admitirán, un vacío inmenso, una identidad frágil sostenida por ilusiones. Y lo más aterrador, es que tú puedes perderte en ese laberinto sin darte cuenta. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a mostrar cómo reconocerlo, y cómo escapar. Antes de seguir, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad Motivación y Desarrollo Personal? Así te ayudaremos a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para recibir actualizaciones instantáneas cada vez que publiquemos nuevo contenido inspirador. Déjanos tu comentario. Ahora, cuando la gente piensa en narcisistas, tiende a imaginar arrogancia, manipulación, quizás incluso crueldad. Pero lo que no logran reconocer es que todo esto es reactivo. No es confianza, es compensación. No es fuerza, es camuflaje. Cuando estableces un límite con un narcisista, lo que estás haciendo es mucho más que trazar una línea. Estás participando en una reestructuración fundamental del contrato psicológico que te han impuesto, a menudo durante años. Y ese contrato, por su propia naturaleza, no se basa en el respeto mutuo, sino en la explotación, en la dominación, en tu silencio y en su control. Así que cuando dices no, cuando dices esta es la línea y no puedes cruzarla, no estás simplemente rechazando una petición. Estás amenazando el marco mismo de su existencia, la ilusión de superioridad y control que han construido como una fortaleza alrededor de un núcleo que se desmorona. Y no te equivoques, se está desmoronando. Su identidad, en muchos casos, es tan frágil, tan carente de una auténtica comprensión de sí mismos, que el más mínimo rechazo puede sentirse como una aniquilación. Es crucial entender que el narcisista no solo busca validación, está cazando control. Ese control a menudo toma la forma de manipulación emocional, culpa, vergüenza, triangulación, herramientas que manejan con sutileza y astucia. Los límites interrumpen ese proceso. Los límites dicen, veo lo que estás haciendo y no voy a participar. Y eso es aterrador para ellos, porque si lo ves, ya no estás bajo su hechizo. Ya no eres un objeto. Ya no eres una fuente de suministro narcisista. Eres un individuo soberano. Y nada asusta más a un narcisista que perder su capacidad de deshumanizarte por el bien de su propia autoestima frágil. Pero lo que a menudo sigue al establecimiento de un límite es una especie de guerra psicológica. Pueden escalar, retirarse y enfurruñarse, atacar violentamente o fingir cumplir, solo para violar el límite más tarde. No están estrategizando conscientemente. En la mayoría de los casos, es instintivo. Es supervivencia, porque los límites exponen el hecho de que su identidad es contingente, depende de cómo los demás los traten, los perciban y respondan a ellos. Necesitan cumplimiento para sentirse reales. Necesitan afirmación para creer en su propio valor. Un límite es como sostener un espejo y mostrarles el vacío detrás de su actuación. Pero para mantener un límite, tienes que enfrentar tu propia incomodidad con el conflicto. Y aquí es donde la gente flaquea, especialmente aquellos que son empáticos, complacientes o evitan el conflicto. Piensan que establecer un límite es cruel, agresivo o de alguna manera no amable. Pero ese sistema de creencias es exactamente lo que los narcisistas explotan. Esa es la vulnerabilidad a la que se aferran. Tu deseo de mantener la paz, de evitar herir a otros, se convierte en el mecanismo mediante el cual mantienen poder sobre ti. Así que tienes que preguntarte, ¿cuál es el costo de tu amabilidad? ¿Vale la pena sacrificar tu dignidad, tu autonomía, tu alma por tu paz? Establecer un límite requiere que enfrentes esa resistencia interna. Tienes que reconocer la culpa, la ansiedad, el miedo que surge, no porque el límite esté mal, sino porque has sido condicionado a equiparar la autoprotección con el egoísmo. Tienes que reconfigurar esa asociación. Tienes que enseñarte a ti mismo que decir no no es crueldad. Es claridad. Es integridad. Es responsabilidad. Y si el narcisista responde con ira, manipulación o retirada, eso no es prueba de que estás haciendo algo malo. Es confirmación de que tu límite está funcionando. Ahora, algunas personas creen que establecer límites cambiará al narcisista. Que despertarán, reconocerán el daño que han hecho y de repente se convertirán en una persona diferente. Eso es ingenuo.
Los límites no son una herramienta para cambiar a otros. Son un método para preservarte a ti mismo. Son el marco dentro del cual puedes redescubrir tus propios valores, tu propia identidad, tu propia agencia. El narcisista puede que nunca cambie. Pueden seguir presionando, probando, resintiendo los límites que impones. Eso es irrelevante. Lo que importa es tu capacidad para mantener la línea, para dejar de ser reactivo, para dejar de estar disponible para su caos. Y aquí está la cosa. Cada vez que refuerzas ese límite, refuerzas tu propio sentido de identidad. Cada vez que eliges no participar en su drama, no defenderte contra sus distorsiones, no colapsar bajo el peso de su desaprobación, creces. Te conviertes en alguien que ya no necesita su permiso para existir. Te conviertes en alguien que no negocia su valía. Empiezas a ver la manipulación no como una fuerza misteriosa, sino como un intento desesperado de recuperar el control sobre algo que nunca realmente poseyeron, tú. Cuando te desvinculas emocionalmente de un narcisista, no es simplemente un acto de alejarte de una relación tóxica. Es una amenaza existencial para la estructura que han construido para protegerse de la realidad insoportable de su propia insuficiencia. El desapego emocional, en esencia, es una forma de no cooperación psicológica. Es el rechazo a participar en el drama que orquestan. Es el acto de tomar tu energía, tu atención, tu empatía, el combustible que alimenta su falso yo, y alejarte con ello. Y debido a que los narcisistas dependen tanto del enredo emocional para su validación, control y refuerzo de identidad, tu desvinculación funciona como un tipo de exilio psicológico. De repente, el escenario está vacío, el público se ha ido, y todo lo que queda es el silencio que han pasado toda una vida evitando. Verás, los narcisistas no solo quieren atención, la necesitan. No es una preferencia, no es un antojo. Es una dependencia, una relación parasitaria con las respuestas emocionales de los demás. Y cuando eliminas eso, cuando dejas de reaccionar, de suplicar, de defender, de explicar, te vuelves indescifrable para ellos. Y eso es profundamente inquietante, porque si no pueden predecirte, no pueden controlarte. Si no pueden afectarte, no pueden afirmar su propio sentido de superioridad. Así que cuando te desvinculas emocionalmente, no solo les niegas afecto, les niegas existencia, en un sentido psicológico muy real. Su identidad ya no se refleja en tus reacciones. Su sentido de poder ya no se confirma por tu sufrimiento. Y es precisamente por esta dependencia que lucharán contra tu desapego. Te acusarán de ser frío, insensible, desleal. Intentarán provocarte, incitarte a responder, cualquier cosa para que vuelvas a involucrarte, porque incluso la atención negativa es preferible a la indiferencia. La indiferencia es la muerte para el ego narcisista. Es la prueba de que ya no tienen acceso a tu mundo interior. Y esa pérdida de acceso es intolerable, porque han construido su autoconcepto sobre la ilusión de que tienen dominio sobre las personas que los rodean, especialmente aquellos que alguna vez se preocuparon profundamente por ellos. Lo que hace que el desapego emocional sea tan poderoso es que socava toda la dinámica de poder y dependencia. En la relación narcisista típica, el individuo empático, compasivo y emocionalmente sintonizado asume el papel de cuidador, solucionador, regulador emocional. El narcisista se aprovecha de eso. Lo explota. Aprende a presionar los botones correctos, a activar la culpa, la obligación, la lástima, incluso la esperanza. Y durante mucho tiempo, el empático sigue enganchado, porque cree que está ayudando, porque piensa que el amor puede sanar lo que el trauma creó. Pero eventualmente, llega la revelación, no estás ayudando a alguien a evolucionar. Estás permitiendo que alguien evite enfrentarse a sí mismo. No estás en una relación. Estás en una actuación, una completamente guionada para mantener su ilusión de control. Así que cuando finalmente te desvinculas, no por odio, sino por claridad, interrumpes el guión. Te vuelves impredecible. Ya no proporcionas los altibajos emocionales que alimentan el ciclo narcisista. Y entran en pánico, porque sin tu disponibilidad emocional, se ven obligados a confrontar el vacío interno que han pasado años negando. Y esa confrontación es aterradora. No porque sean malvados necesariamente, sino porque tienen un miedo profundo y patológico. Miedo a ser vistos por quienes realmente son, miedo a ser irrelevantes, miedo a ser abandonados por las mismas personas que trabajaron tan duro para dominar. Aquí es donde muchas personas vacilan. Malinterpretan el pánico del narcisista como vulnerabilidad. Ven la desesperación, las súplicas, el cambio repentino de tono, y piensan, tal vez han cambiado. Pero lo que estás viendo no es transformación. Es abstinencia.
Es la reacción de alguien que acaba de perder acceso a su fuente primaria de narcótico emocional. No estás presenciando un despertar, estás viendo una lucha desesperada por restaurar el control. Porque cuando el narcisista siente que te escapas, no siente tristeza, siente pérdida de poder. Y si vuelves, si caes de nuevo en su juego emocional, valida su estrategia. Le enseñas que el pánico funciona, que las lágrimas, las promesas, los silencios, siguen siendo efectivos. Le enseñas que el ciclo puede reiniciarse. Pero cuando no reaccionas, cuando te mantienes firme, en silencio, centrado, rompes el hechizo. Tu energía, esa que entregaste gota a gota, comienza a volver a ti. Tu mente se despeja. Tu autoestima, enterrada bajo años de manipulación, empieza a levantar la cabeza. Y entonces ya no te preguntas, ¿cómo puedo lograr que entienda lo que me hizo? Ahora te preguntas, ¿qué me hizo creer que tenía que sufrir para ser amado? Ese momento es el giro, es el nacimiento de tu independencia emocional. Y aunque a ojos del mundo puede parecer invisible, para el narcisista, es como si el suelo se partiera en dos. Porque ya no estás disponible. La narrativa se rompe. El guión se quema. Y tu silencio retumba más fuerte que 1000 gritos. Dejar de explicarte no es indiferencia. Es evolución. Es la señal inequívoca de que ya no estás jugando su juego. Porque explicarte a alguien que no quiere entenderte no es un acto de amor, es una forma de autoabandono. No es comunicación. Es trampa. Cada vez que expones tu dolor, tu razonamiento, tus límites, ellos no lo escuchan con empatía. Lo escanean en busca de grietas. Grietas por donde puedan colarse de nuevo. Lo que tú ves como sinceridad, ellos lo ven como munición. Y la usarán. No siempre al instante, pero lo harán. Fría, precisa, letal. Todo comienza con una sutil invalidación. Te dicen que exageras, que eres dramático, que siempre haces un problema de todo. Te sientes confundido. Te preguntas si de verdad estás siendo injusto. Así que vuelves a explicarte. Lo suavizas. Intentas encontrar las palabras correctas. Pero no importa qué digas. Porque el problema nunca fueron tus palabras. Fue el desequilibrio de poder que define toda la relación. Un narcisista no quiere entendimiento. Quiere sumisión disfrazada de diálogo. Y cada vez que te justificas, refuerza su ilusión de superioridad. De que les debes algo. De que tu verdad necesita su aprobación. La gran paradoja: las personas más empáticas, más profundas, más conscientes, son las más atrapadas. Porque tú sí quieres resolver. Sí quieres sanar. Y crees que si encuentras las palabras justas, lo lograrás. Pero no estás frente a una persona confundida. Estás frente a alguien que elige no ver tu humanidad. Y cuando por fin lo comprendes, no solo con la mente, sino con el cuerpo, con el alma, la compulsión de explicar se muere. Entonces entiendes que no estás siendo cruel al guardar silencio. Estás protegiéndote. Estás construyendo límites. Límites que nunca debiste haber tenido que explicar. Pero cuidado, porque esta retirada activa la alarma en el narcisista. Y empezará el contraataque. Te llamarán frío, inmaduro, egoísta. Te exigirán respuestas, no para sanar, sino para recuperar el control. Y si eso no funciona, se convertirán en víctima. De repente, tú eres el problema. Tú eres el que no escucha. Tú eres el insensible. Todo esto es presión. Presión emocional diseñada para arrastrarte de vuelta. Porque saben cómo tocar tu culpa. Saben que eres una persona reflexiva, compasiva. Y usarán eso contra ti. Pero escucha bien esto. La compasión sin límites no es amor. Es autodestrucción. Y cuando dejas de explicarte, no estás cerrando el corazón. Estás abriendo los ojos. Estás aceptando una verdad brutal, pero liberadora. No todos merecen acceso a tu mundo interior. No todos tienen derecho a tu vulnerabilidad. Y en una dinámica tóxica, las explicaciones no son puentes. Son cadenas. Elegir no dar más explicaciones no es callar. Es resistir. Es afirmar tu dignidad. Es reconocer que tu energía, tan valiosa como limitada, no debe ser desperdiciada en tratar de convencer a quien ya ha decidido no verte, a quien ha dejado claro, con sus actos, que no te considera digno de respeto ni de verdad. Retener esa explicación no es rendirse, es honrarte. Es volver a ti. Este acto, aparentemente pequeño, marca un punto de inflexión poderoso.
no solo detienes el diálogo con quien no escucha, sino que empiezas a transformar el diálogo que tienes contigo. Porque si pasaste años intentando justificarte ante alguien que solo quería invalidarte, es muy probable que hayas adoptado ese patrón como tu propia narrativa interna. Te repites argumentos, dudas de tus emociones, desconfías de tus decisiones, ensayas respuestas que nunca serán escuchadas. Pero cuando decides dejar de explicarte hacia afuera, algo profundo comienza a sanar por dentro. La urgencia de justificarte se disuelve. La necesidad de defenderte se desvanece. Comienza entonces un proceso de reparación. Tu autoestima, fragmentada por años de invalidación, empieza a recomponerse. Tu voz interior se vuelve más suave. Tus límites, más sólidos. Ya no pides permiso para existir. Comienzas a habitarte con firmeza, desde el reconocimiento propio y no desde la validación ajena. No es un cambio limpio, ni inmediato. Romper este patrón puede doler. Puede aparecer la culpa, esa vieja conocida que aprendiste en tu infancia cada vez que ponías un límite y te hacían sentir egoísta. Puede surgir la duda, esa sombra que te enseñaron a cargar cuando amabas desde el sacrificio, cuando confundiste amor con entrega total. Pero aquí está la verdad, el amor real no exige explicaciones eternas. El respeto genuino no necesita ser defendido. Y la verdad, cuando es negada de forma crónica, ya no necesita ser repetida, necesita ser protegida, en silencio. Cuando dejas de explicarte ante alguien comprometido con malinterpretarte, estás recuperando tiempo, energía, paz. Pero, sobre todo, estás reclamando algo aún más profundo, tu dignidad. Esa negativa silenciosa, esa ausencia de justificación, tiene un poder que ninguna palabra podría alcanzar. Porque comunica, con contundencia, que ya no estás disponible para el juego emocional. Cuando un narcisista pierde el control sobre ti, su mundo comienza a desmoronarse. No porque te haya amado, sino porque te necesitaba como reflejo. Su sentido de identidad no es autónomo, es prestado. Depende de controlar, manipular, moldear a los demás para sostener una imagen falsa y frágil de sí mismo. Y cuando te escapas de su dominio, no solo pierden a alguien, pierden el espejo que les devolvía una versión inflada de su ego. Tú eras ese espejo, no un individuo independiente, sino una extensión útil. Y cuando ese reflejo desaparece, lo que queda frente a ellos es intolerable, su vacío. Un hueco que no pueden llenar con autenticidad, porque no la conocen. Entonces fingen. Se muestran fuertes, indiferentes, como si tu partida no les afectara. Pero es una actuación, porque por dentro, el pánico crece. Un pánico profundo, primitivo, que no se manifiesta con lágrimas honestas, sino con ira, con grandiosidad, con desprecio. Lo camuflan con ataques, con mentiras, con una urgencia desesperada de encontrar otro espejo, otro suministro. No buscan amor, buscan validación. No quieren conexión, quieren control. Y cuando alguien, como tú, les dio amor genuino, comprensión real, atención sincera, se acostumbraron a eso como si fuera su derecho. Pero una vez que lo pierden, descubren que nada lo reemplaza. Porque ese tipo de energía no se puede fingir, ni exigir, ni manipular. Solo puede ofrecerse. Y ellos no lo supieron valorar. Su psique está construida sobre la negación. Niegan sus carencias. Niegan su dependencia emocional. Niegan su vergüenza. La entierran tan profundamente que ni siquiera pueden tolerar una chispa de responsabilidad. Y cuando tú te vas, los obligas a mirar todo eso que han pasado una vida evitando. Pero no lo enfrentan. Lo proyectan. Te culpan. Te difaman. Se inventan una historia en la que tú eres el monstruo, y ellos, las víctimas. Porque aceptar que te fuiste por abuso, por maltrato, por dignidad, sería aceptar su culpa. Y para un narcisista, la culpa no es solo incómoda. Es devastadora. Porque detrás de la culpa está la vergüenza. Y para ellos, la vergüenza equivale a aniquilación psicológica. Por eso se colapsan. No solo por perderte a ti, sino porque se derrumba el teatro entero. Las máscaras, los papeles, la narrativa, todo se agrieta. Y cuando ya no pueden manipularte con promesas, se vuelven peligrosos. Intentan destruirte, con palabras, con mentiras, con historias tergiversadas. No porque quieran justicia, sino porque quieren control. Y para ellos, el control es identidad. Perderlo es muerte. Pero es una muerte que no saben llorar. Porque llorar implicaría reconocer la pérdida.
Y eso implicaría reconocer lo que fuiste. Y eso implicaría que lo que hiciste, amar, aguantar, cuidar, fue real. Y ese reconocimiento los destruiría más que cualquier abandono. Tu retirada los confronta con una verdad ineludible, que lo que ofreciste fue un regalo. No una transacción. No una estrategia. Fue entrega auténtica. Empatía profunda. Presencia real. Y ese tipo de amor, cuando se va, no tiene reemplazo. Porque no se puede fabricar. Y ellos no saben construirlo. Lo que sienten no es solo tristeza. Es vacío. Existencial. Porque sin un espejo que les devuelva una imagen poderosa, se ven obligados a enfrentar su yo verdadero. Y ese yo, en muchos casos, es un niño herido, abandonado, nunca formado. Por eso repiten. Por eso corren. Por eso buscan constantemente a otra persona que los haga sentir importantes. Pero no están creciendo. Están huyendo. Corriendo de sí mismos. Tu ausencia se convierte en el espejo que nunca quisieron ver. Refleja su fracaso. Su incapacidad de amar sin controlar. De conectar sin dominar. De sostener sin destruir. Aunque jamás lo confiesen, su caos lo delata. Su inestabilidad, su rabia, su necesidad de venganza, su teatralidad. Todo habla por ellos. Porque nadie que ha sanado necesita destruir. Nadie que ha soltado, necesita vengarse. Nadie que ha encontrado paz, necesita fingir fuerza. Y al final, la ilusión siempre se rompe. Porque ningún personaje puede sostenerse para siempre sin guión. Y tú, al irte, les quitaste el escenario. Y te devolviste a ti. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido en lo más profundo que ya es hora de recuperar tu poder, entonces suscríbete. Este canal no es solo información. Es transformación. Aquí no venimos a sobrevivir relaciones tóxicas, venimos a renacer de ellas. Activa la campana para no perderte ni una sola herramienta que te ayude a reconectar contigo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue el momento exacto en el que supiste que ya no querías seguir explicándote más? Porque tu historia puede ser justo lo que otra persona necesita leer para despertar.